Límite Fronterizo, conversaciones archivísticas en cuarentena, son una conversación profesional, pero también afectiva con nuestros pares del mundo de la archivística o archivología. Estos diálogos son un cuarto acercamiento entre el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile y el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina. Hola, les saluda Gustavo Villanueva Bazán, licenciado en Historia con estudios de maestría en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy también máster en Gestión de Documentos y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía en España y académico correspondiente de la Academia Iberoamericana de la Rábida también en España. Desde hace ya muchos años soy académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, donde me he desempeñado fundamentalmente en el archivo histórico de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde he llegado a ser coordinador general de este mismo archivo. He ocupado también la presidencia de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior de México, RENAYES. He sido miembro del Comité Nacional de Archivos y actualmente presidente de la Red Iberoamericana de Archivos de la Educación Superior. He impartido y coordinado varios cursos, asesorías y presentado trabajos, ponencias, conferencias en congresos y reuniones especializadas en México y en diversos países de Latinoamérica fundamentalmente. He sido parte también del comité organizador de numerosos eventos nacionales e internacionales, entre los que destacaría yo las jornadas archivísticas de las RENAYES y el Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios. Soy autor de 2 libros, La archivística, objeto e identidad, y La archivística, una ciencia en busca de sí misma. He coordinado 10 libros con participación colectiva y he publicado más de 100 textos sobre temas tanto archivísticos como históricos. Para mí es un honor el participar con Virginia González del Museo Histórico Sarmiento de Argentina y con Richard Layton del Museo Química y Farmacia de la Universidad de Chile, a quienes agradezco el honor y la invitación que me hacen de poder participar en esta 4ª temporada del programa Límite Fronterizo, Conversaciones Archivísticas en Cuarentena. De veras, muchas gracias y un verdadero honor. ¿Es posible que puedas explicarnos cuáles son las diferencias entre los procesos clasificatorios archivísticos y los procesos clasificatorios museológicos? Para responder esta pregunta, de entrada, advierto que no soy documentalista ni especialista en ciencias de la información documental, por lo que tal vez mi respuesta esté muy dirigida hacia la archivística, como creo por otra parte que debe de ser debido a mi profesión y a mi poco conocimiento acerca de la clasificación de los documentos en museos. Hablaría de la organización en los archivos que engloba 2 acciones, la clasificación y la ordenación, y que definitivamente para mí representa el proceso fundamental de la archivística y la gestión documental, una vez que es el proceso que permite evidenciar o, en su caso, reconstruir la estructura orgánica o funcional de un archivo o fondo documental y con ello asignar el lugar definitivo dentro del conjunto a los documentos que lo componen. La organización en el archivo es un proceso de construcción y en el archivo histórico se refiere en muchas ocasiones a una reconstrucción, a una arqueología de los documentos.
La organización documental se rige por el principio fundamental de la archivística, que es el de procedencia y orden original, y tiene que ver con el concepto mismo de archivo como conjunto orgánico de documentos que se producen en el proceso de gestión administrativa de una institución o persona en el cumplimiento de sus objetivos y funciones y en un contexto estructural y orgánico ya funcional que se traduce en acciones a su vez plasmadas en documentos. Es decir, los documentos de archivo se producen para satisfacer necesidades administrativas. Son documentos definitivamente con un valor administrativo inicial que con el tiempo adquieren un segundo valor histórico, cultural. Entonces, el archivista, como le llamamos en México al profesional de los archivos, cuando organiza un archivo, no inventa, no tiene o no debe tener otro parámetro que la forma en que el archivo se fue construyendo a través del tiempo, de acuerdo con las estructuras orgánico-funcionales, y asimismo debe mantener ese orden a través de todo el ciclo vital del documento. El archivista traduce a través de un estudio amplio y profundo de la institución productora la estructura que produce los documentos y la plasma en un cuadro de clasificación que determina el lugar que le corresponde a los documentos de acuerdo con sus relaciones, digámosle así, naturales, dentro de expedientes y series documentales que a su vez se relacionan dentro de ese cuadro con la estructura, insisto, funcional o orgánica, que produce esos documentos y que a su vez sirven de contexto para relacionarlos con su entorno social, político, cultural, económico, etcétera, etcétera. De esa manera, el cuadro de clasificación permite sistematizar y estructurar jerárquica y lógicamente las funciones y actividades que propiciaron la producción de documentos y darle a cada uno de estos el lugar que le corresponde dentro del conjunto. En los archivos históricos, en infinidad de ocasiones se pierde esa organización natural por alguna razón, o pueden ser muchas a lo mejor. Y entonces la organización se convierte en una tarea de reconstrucción de ese orden original, se convierte en la recuperación de la procedencia de los documentos. La organización del archivo, pues, obedece fundamentalmente a la aplicación del mencionado principio de procedencia y orden original y requiere necesariamente de una investigación acerca del ente productor, lo más completa posible, y también de los documentos que son producidos en ese contexto institucional o personal. Sin embargo, en los archivos existen también las colecciones, que son conjuntos de documentos reunidos por criterios e intereses específicos y a veces subjetivos. Un tema o materia determinado, por el criterio de un coleccionista, el interés y utilidad que se les quiera dar a los documentos, y por lo tanto no surgen de una estructura orgánica ni como parte de una gestión, ni responden a esos principios archivísticos mencionados. En el caso de las colecciones, que no son propia y conceptualmente objeto de la archivística, se suelen tomar criterios diversos para su organización, aunque se trata de encontrar generalmente, y en su caso aplicarlo como método de organización, el o los criterios que llevaron a su creación, porque en el caso de la colección sí podemos hablar de criterios de creación misma. En el caso de los archivos, estos no se crean, son producto natural de las actividades administrativas, como hemos dicho. Hablamos pues de dos grupos de documentos, dos grupos documentales, los fondos y las colecciones, distintos. No aplicamos, por supuesto, ningún criterio de valor. No hablamos de que uno sea más importante que el otro, no. Simplemente son grupos documentales distintos y, como es el caso también
de los métodos de organización, que por supuesto son distintos. En el caso de las colecciones documentales, incluimos a las bibliotecas, museos, centros de documentación, información, hemerotecas, fonotecas, mapotecas, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece que personas de otras disciplinas aborden los temas propios de la archivística cuando no hay especialistas del tema? Para tratar de responder esta pregunta, debemos partir de una realidad. La demanda en materia de archivística y de archivos supera con creces a la oferta. Es decir, las instituciones, sean del tipo que sean, públicas, privadas, eclesiásticas, educativas, culturales, comerciales, en fin, de servicios, requieren de archivos bien organizados. El campo de los archivistas, en este sentido, sería muy amplio si existiera una conciencia real de la utilidad y la importancia del archivo para la sociedad, pues no habría institución que no requiriera los servicios de un archivista. Sin embargo, somos testigos de la poca capacidad de las instituciones educativas para profesionalizar al personal dedicado a la gestión de documentos y en general a la archivística. En México se ofrece solamente para todo el caudal de instituciones que requieren de archivistas 5 opciones de profesionalización en la materia. La UNAM ofrece 3 licenciaturas en Administración de Archivos y Gestión Documental, una a distancia y 2 presenciales. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ofrece la carrera de licenciado en Gestión Documental y Archivística, y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que es la más antigua, depende del Instituto Politécnico Nacional, otra de las principales instituciones de educación superior en México. Esta escuela oferta la carrera de licenciado en archivonomía. Algunas otras instituciones ofertan la carrera de licenciatura en ciencias de la información y solamente una, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ofrece una maestría con especialización, digámosle así, en archivística. Entonces, los egresados de esas licenciaturas son realmente muy pocos para toda esa demanda de la sociedad, por lo que de alguna manera deben cubrirse los procesos archivísticos fundamentales en las instituciones. Y ante los pocos egresados, la sociedad requiere de echar mano de otros profesionales, generalmente afines a la cuestión documental e histórica, pues tradicionalmente se ha identificado al archivo como el archivo histórico, ¿no? Esto es en varios lugares, no es una cuestión de México solamente. Y así, los historiadores hemos sido los principales beneficiarios beneficiados con las vacantes que no logran llenar los archivistas. Además, y este es otro problema, las licenciaturas que hasta la fecha se han impartido en las instituciones de educación superior en México han priorizado la preparación técnica de los archivistas, lo que definitivamente les otorga a los historiadores una ventaja al acceder a una preparación más general acerca del conocimiento y la experiencia humanos. Por supuesto, los profesionales de las ciencias de la información, los documentalistas, bibliotecólogos, museólogos, también han sido convocados al trabajo de los archivos, sobre todo en esta época de auge de la archivística y de los archivos, que se da a partir de las leyes de transparencia y de leyes de archivo específicamente. Desgraciadamente, considero que gran parte de los historiadores, y pensaría también que los egresados de las ciencias de la información, consideran que el bagaje de conocimientos y experiencias adquirido en sus respectivas carreras y disciplinas es suficiente para enfrentar los retos que los archivos imponen cotidianamente, y pues, por supuesto que no es así. Quienes tenemos ya mucho tiempo en esto de los archivos y de la archivística, en algún momento de nuestra vida profesional
nos damos cuenta de que requerimos apropiarnos de los conceptos, de los métodos, de los principios y en general de los conocimientos archivísticos para desarrollar las tareas de manera realmente profesional y contribuir, ¿por qué no?, al desarrollo de la ciencia archivística. Es decir, la procedencia de quienes se dedican a los archivos y a la archivística puede ser variada y a lo mejor hasta importar poco. Lo importante, lo esencial, es que en algún momento, y mientras más pronto mejor, por supuesto, tienes que convertirte en archivista, archivólogo, archivónomo, archivero, como queramos llamarle. Tienes que empaparte del saber, del conocimiento archivístico a través de cursos, diplomados, seminarios, másters, que se ofrecen también cada día con más frecuencia y por tanto también, hay que decirlo, con diversa y a veces hasta dudosa calidad. También puede haber una preparación a través de lecturas, de seminarios, de eventos y espacios que entre pares pues permitan adquirir y reflexionar acerca de los temas propios de la archivística. Concluiría mi respuesta diciendo que definitivamente en los archivos no cabe la improvisación ni el desinterés. Hay que, insisto, apropiarse de la ciencia archivística para poder sentirse satisfecho con el archivo, con la sociedad y, por supuesto, consigo mismo como profesional. En nombre del Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile, en nombre de Richard Solís, su director, y en el mío propio, te damos enormes gracias por haber sido parte de esta 4ª edición de Límite Fronterizo.